Bueno, seguimos en educación. Más de 245.000 estudiantes que rindieron la prueba de acceso a la educación superior, PAES, ya conocieron sus resultados. Hasta el viernes se va a extender el proceso de postulación para las casas de estudios superiores. Vamos a profundizar en este tema y para ello nos acompaña la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Verónica, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por estar junto a nosotros para entregar primero que nada información útil y además como es primera vez que se rinde la PAES, naturalmente hay todavía algo de inquietud para los estudiantes, para los padres, para los tutores. ¿Cómo equiparar los puntajes a lo que estábamos acostumbrados con la prueba, la PSU, la prueba de transición, donde el máximo era estos 850, hoy día son 1000? Así es. Bueno, sin duda el cambio en la escala de puntaje ha sido una de las grandes novedades, ¿no?, que ha traído la PAES junto con muchas otras. Hay que mirar esto de manera sistémica. Hay que recordar que hasta las pruebas anteriores, ¿cierto?, la escala que iba de 150 a 850 puntos, lo que se hacía con el puntaje que uno obtenía era normalizarlo, es decir, se intentaba, ¿cierto?, equiparar este puntaje de 500 puntos, ponerlo como un puntaje, ¿cierto?, que era utilizado como una mediana y por lo tanto lo que hacía esa mediana de 500 puntos era poner a la mitad de los estudiantes, ¿cierto?, debajo de ese puntaje y a la otra mitad por encima de ese puntaje. El problema con esa metodología es que no permitía, primero, saber si mi desempeño había sido bueno o malo o no, sino que lo que hacía era poner en esta misma proporción, ¿cierto?, de estudiantes o de postulantes más bien, ¿no?, de acuerdo a esa escala. Lo segundo es que no permitía evaluar si mi desempeño había sido bueno o malo, no lo podía saber, y mucho menos en procesos anteriores. ¿Cómo saber, por ejemplo, si el puntaje que obtuve en la prueba de matemáticas, ¿cierto?, en esta versión o en este proceso, fue más alto o más bajo que el del año anterior? Imposible saber. Con la nueva PAES, este nuevo puntaje lo que permite, primero, es por primera vez hacer comparaciones entre procesos que son distintos, ¿cierto? Pero también nos permite evidenciar con mucha claridad si es que las habilidades, ¿cierto?, los desempeños de quienes rinden la prueba están de acuerdo con aquello que buscamos medir en la PAES. Bueno, Entonces pone de alguna manera al día, ¿cierto?, la escala de medición con lo que está midiendo la prueba. Sí, ahí, subsecretaria, hay una discusión que no es nueva, ¿no? Tiene alguna data sobre esto y que tiene que ver qué es lo que miden finalmente estas pruebas, ¿no? La prueba de aptitud académica en su minuto, la PSU, la prueba de transición y la actual PAES, ¿no? Y lo que se señala finalmente es que los resultados no hacen otra cosa que reproducir los procesos que ha venido de atrás viviendo el estudiante en materia de desigualdad de educación, o si usted quiere, no es otra cosa que una reproducción de lo que hay allí, es una foto de lo que hay ahí. Y a propósito de lo que nos dice, estaba viendo, por ejemplo, Matemáticas 1 tuvo una mediana de 526 puntos, aunque el promedio quedó en 562. Matemáticas 2, que vendría siendo algo parecido a la específica, así como para entender más o menos, uno podría decir, es la específica matemática, ¿no? Para programas con mayor exigencia en las áreas matemáticas, tuvo una mediana bastante más baja, de 434 y un promedio de 403. Si nos vamos a comprensión lectora, habilidades un poco más blandas, digamos, y que también presenta, incluso hemos visto niveles importantes de analfabetismo funcional en nuestros alumnos, o sea que no comprenden lo que leen. Y en ese caso la comprensión lectora o competencia lectora tuvo una mediana de 633 y un promedio de 643. ¿Qué nos dicen estos resultados, las medianas y los promedios de matemáticas, uno sobre todo, y lenguaje, si pudiéramos comparar esto con lo que se medía en la prueba de transición y anteriormente en la PSU? Sí, a ver, lo primero que tenemos que tener claro, yo señalaba los cambios que ha tenido la prueba y que se evidencian en una escala de puntaje, ¿no? El medir desempeños pone de alguna manera en consonancia una prueba de acceso a la educación superior que hace dialogar los currículums de la enseñanza media con la enseñanza superior. Y eso es bien importante a propósito de lo que usted señala, porque una prueba de acceso no puede hacerse cargo de brechas que muchas veces tienen que ver más bien con decisiones de política que son mucho más profundas. Pero sí, lo que puede hacer una prueba en cuanto a un instrumento, ¿cierto?, es intentar evidenciar qué es lo que tiene que saber un estudiante para ingresar a una educación superior, pero sobre todo para ingresar a determinadas carreras. Y eso es lo que ocurre con Matemáticas 1 y Matemáticas 2. Lo que hizo la PAES fue, tanto la prueba de competencia lectora como la prueba de Matemática 1, poner el currículum, ¿cierto?, de la enseñanza media con contenidos desde, ¿no?, séptimo básico a segundo medio.
Y eso no solamente hace dialogar, ¿cierto?, de manera importante currículum con un conocimiento que se requiere para la universidad, sino que además iguala los currículum de las carreras técnico-profesionales con los liceos científico-humanistas. Y la prueba de Matemáticas 2 lo que hace es medir contenidos de séptimo básico a cuarto medio. Que esos son y como más usted específicos. señalaba muy bien, que son contenidos que algunas carreras, algunas profesiones requieren. Ahora, cuando uno mira los resultados que tuvimos en esta prueba, yo diría casi que está en nuestro imaginario, es pensar que 500 puntos son 500 puntos de la escala antigua, ¿cierto? Y uno diría, me fue mal en la prueba. Recordemos que hoy día estamos de 100 a 1000. Y por lo tanto, lo que estamos aquí, y este puntaje que son, por ejemplo, en Matemáticas 1, esta mediana de 526, lo que nos está entregando esa información es que la mitad de los estudiantes que rindieron la prueba tuvieron, ¿cierto?, menos de 526 puntos, y la otra mitad tuvo más de 526. Ahí, por lo tanto, hay un primer parámetro para yo saber si estoy, ¿cierto?, planteándome en la postulación a las universidades en un mejor pie o no, en este caso, ¿cierto?, considerando la mitad de quienes la rindieron. Pero luego el promedio, lo que nos dice en Matemáticas 1 es que quienes rindieron la prueba tuvieron un promedio mayor que esa mediana. Y por lo tanto, al momento de postular a las carreras, lo que nosotros tenemos que mirar es cómo, ¿cierto?, hoy día dialoga con el NEM, con el puntaje ranking, con los requisitos que establecen cada una de las universidades o las carreras, ese puntaje. Aquí hay un tema que también, a propósito de lo que usted dice, es importante clarificar. Nosotros en la página del Mineduc, en acceso.mineduc.cl, tenemos un convertidor de puntajes. Ya, para entender que esto equivale a qué. Tal cual, pero es una referencia. Aquí también es importante enfatizar que este es un proceso nuevo. Se trata de una nueva prueba. Se trata de un nuevo puntaje. Ya. Y lo que estamos intentando es que quienes postulan, ¿cierto?, que sabemos que lo hacen en niveles de estrés o de incertidumbre, tengan la mayor cantidad de información posible disponible. Suscitaría varias cosas al respecto. Primero, esta generación de estudiantes es una generación que tuvo 2 años de teleeducación. Muchos de ellos terminaron su cuarto medio sin la presencialidad. También enfrentaron un currículum que ya estaba priorizado, es decir, un currículum que dejó algunos elementos fuera y se priorizó los que eran esenciales, y también hemos visto casos en comunas relevantes de nuestro país que, a propósito de la brecha, sobre todo digital, muchos jóvenes quedaron al margen de este proceso o bajándose del carro. O sea, ya hemos visto esta suerte de epidemia que hemos hablado de las deserciones escolares o las exclusiones, como usted quiera llamarla. Y naturalmente no es lo mismo tener teleeducación con un computador con niño y una magnífica conexión a internet que tener teleeducación con un celular, el de la mamá o el papá, y que sea a ratos y compartirlo con los hermanos y con una conexión que sea inestable. Eso por un lado. Currículum priorizado, menos contenido, ¿verdad? Más habilidades debería medir esto que contenido, porque ahí ya sería la brecha más grande. Segundo, primera vez que se rendía la PAES, eso ya de por sí es una situación estresante. Y tercero, agreguele que son muchos alumnos que volvieron a la presencialidad hace cuestión de meses. Todos esos factores que evidentemente no son mensurables en estos puntajes, el chiquillo que sacó o la chiquilla que sacó 600 puntos hoy día estará tratando de ver eso a qué equivalía. Bueno, ¿qué le decimos a todas estas familias que enfrentan un proceso que es con un currículum priorizado, con chicos que están en la pandemia misma saliendo recién, y además con esta brecha digital que dejó a muchos de ellos en una situación de desmedro bastante evidente? Sí, yo ahí plantearía 3 cosas que son importantes, ¿no? La primera tiene que ver con los resultados, de alguna manera, de lo que es hoy día esta PAES. Ahí hay una discusión de largo plazo, desde el año 2019, que comienza, ¿cierto?, la discusión dentro del Comité de Acceso al Sistema Único de Postulación, que conforman 45 universidades, cómo debía de transitar esta PAES. Entonces aquí hay una decisión que no se toma post pandemia, sino que se refiere más bien a la necesidad de hacer esta continuidad de currículum que yo decía y cómo se evidencia efectivamente en una prueba. Por cierto que la pandemia también se convierte, ¿no?, en un factor que vamos a tener que analizar a la luz de los resultados que tuvo esta primera PAES y de estas brechas que usted señala. Sin embargo, hoy día en la mañana entregábamos los resultados de esta primera PAES y hay algunas informaciones que son bien interesantes. La primera es que aumentó el nivel de asistencia, al menos en 2 puntos porcentuales respecto de lo que fue la PAES del año pasado. Y esa es una muy buena noticia porque evidencia que hay un interés, ¿cierto?, no solamente por rendir la PAES, sino también por acceder a la educación universitaria. Otra buena noticia tiene que ver con que
lo que evidencia también los resultados de esta PAES es que a medida que tenemos más oportunidades para rendir la prueba, mejoran los resultados. Y tomando, por ejemplo, aquellos estudiantes que rindieron, ¿cierto?, las últimas 3 versiones, tanto de la prueba de transición como de la prueba, ¿cierto?, la última prueba, ¿no?, del sistema anterior en el año 2021, y rindieron, exacto, la PAES de invierno. Y esta prueba tuvieron mejores puntajes que aquellos que la rindieron en solo una oportunidad o en 2 oportunidades. Por lo tanto, eso también nos da señales de que tener pruebas, ¿cierto?, tanto en invierno como esta versión masiva a final de año, también colabora no solamente en la gestión, sino también en descomprimir. Otro elemento interesante que también arroja es que esa mayor asistencia a las pruebas es representativa en todos los grupos. Más mujeres, más pueblos indígenas, más personas con discapacidad, más personas en los territorios, y eso también señala de alguna manera, ¿cierto?, que también los cambios van en la medida posible. Y otro dato interesante es que los resultados son mejores comparativamente, ¿cierto?, a propósito de igual de estas, digamos, consideraciones que tenemos que tener con lo que han sido las pruebas anteriores. Es más, hoy día se aumenta el número de personas que pueden postular a las universidades en función de mejores puntajes. Ya, ahí detengámonos un segundo. Durante la jornada anterior se estuvieron contactando a cerca de 200 estudiantes que habían obtenido los puntajes más altos en alguna de las 4 categorías, lo que uno conoce como puntajes nacionales. Yo no sé si todavía el concepto corre o también es un concepto que se elimina y por qué eliminarlo y qué significa esto. Algunas personas que sacaron 1000 puntos ya no son puntajes nacionales. ¿Qué es eso? ¿Y por qué? O sea, porque si hay alguna justificación, porque como si fuera malo un puntaje nacional, me gustaría saber qué es lo que hay detrás de eso. Sí. A ver, mire, algunos temas interesantes. Primero, los puntajes nacionales lo que hacían era solamente reconocer el mérito académico en la rendición de una determinada prueba. Pero esos méritos académicos, los datos, lo que arrojaban los datos es que generalmente trataba, ¿cierto?, de un porcentaje, casi un 80% de quienes tenían los puntajes nacionales eran hombres, provenían de colegios particulares pagados, provenían de la región metropolitana, y por lo tanto, al momento de reconocer esa distinción, porque finalmente eso es el puntaje nacional, es una distinción, ¿cierto?, que se hace para quienes obtuvieron esos resultados, no permitía evidenciar que la educación superior, ¿cierto?, o quienes acceden a la educación superior representan una gran diversidad, pero que también tienen méritos académicos. Lo que nosotros hicimos con las distinciones a las trayectorias educativas es invertir ese análisis, poner el foco en la persona, y por eso establecimos 4 categorías: postulantes que pertenecen a pueblos indígenas, postulantes que pertenecen a personas con discapacidad, que pertenecen a cada uno de los territorios que existen en nuestro país y que vienen de establecimientos distintos que también existen en nuestro país, que van desde los particulares pagados hasta, ¿cierto?, los colegios públicos, municipales o SLEP. Pregunta. Y lo que tomamos, pero tomando esa categoría, lo que hicimos fue tomar para cada una de las pruebas cuál fue el puntaje más alto que obtuvo la persona dentro de esa categoría. Y usted puede mirar que de hecho gran parte de los estudiantes que nosotros reconocimos con las distinciones tuvieron 1000 puntos. 1000 puntos en matemática o 1000 puntos en comprensión lectora o muy cercano a aquello. Se entiende, pero tampoco no es para entrar a una discusión, pero eso no significa que quien obtuvo 1000 puntos deje de ser puntaje nacional. Es el puntaje máximo que se puede obtener, y quien haya sacado 1000 puntos, sea de pueblo originario, represente paridad de género o venga de pueblo originario o persona en situación de discapacidad. Más allá de que con esto lo que se quiera es, si usted quiere dar cuenta de la diversidad que hay, por supuesto, en el acceso a la universidad, el que sacó 1000 puntos es 1000 puntos, y ese es el equivalente a los 850 anteriores. O sea, no es que alguien que sacó 1000 puntos por no pertenecer a pueblo originario o ser más hombres que mujeres, porque finalmente es la reproducción de la realidad de la educación. No se invierte la realidad por distinguir a algunas personas y no a otras. O sea, normalmente los colegios que obtienen puntajes más altos son los colegios privados. Hace rato que el Instituto Nacional salió de esa categoría de generador de los puntajes más altos. No sé si me entiende el concepto. O sea, el que marcó 1000 puntos sigue siendo el máximo posible, ¿no? Es el puntaje nacional, ¿no? Pero ahí yo creo que hay que distinguir 2 cosas que son importantes. Los espacios públicos y sobre todo el rol que tiene el Estado es el de visibilizar esas trayectorias y esos recorridos que se evidencian en un excelente resultado académico, como el que evidencia la PAES. Y los puntajes, por cierto, son una expresión, pero no son el todo. Lo que no puede ocurrir es que nosotros sigamos reproduciendo
brechas, como usted señala muy bien, ¿no? Que dejen fuera de los espacios de reconocimiento a todas estas diversidades. Y ahí hay hartos mitos que romper. Yo diría que disculpe, mito, solo para entenderlo, pero es una decisión, en definitiva, a quienes se invitó una decisión de carácter político que es súper respetable, pero representa esto, ¿no? La decisión política del gobierno de decir, vamos a reconocer a los mejores estudiantes en estas 4 categorías. Es un poco eso, ¿no? Para entenderle. Sí, pero yo quisiera ahí hacer una aclaración. El sistema de acceso funciona con un comité que está formado por rectoras y rectores. Son 5 rectores, ¿cierto?, de universidades estatales y 2 rectores o rectoras de universidades privadas. Y es allí donde se toman las decisiones de todo el sistema de acceso. Las distinciones a las trayectorias educativas es una decisión que se toma en el Comité de Acceso al Sistema Universitario, de manera unánime por todas y todos los rectores, que dan cuenta efectivamente de la necesidad de avanzar en la línea de cómo evidenciamos una mayor equidad y una justicia social en la educación superior. Entonces, no es una decisión política, sino que es una decisión que se sustenta, si uno mira en lo que la UNESCO hoy día está proponiendo y en la discusión al respecto de la meritocracia. Yo creo que para nadie es una sorpresa que cuando hablamos del mérito, de las condiciones, ¿cierto?, de las que hablaban los puntajes nacionales, lo que estamos hablando es de la lógica de quienes ganan y quienes pierden, ¿no? Y los puntajes nacionales, si usted mira, de hecho, es bien interesante. Ahí les invitamos a que miren los datos que nosotros compartíamos en la mañana con los distintos medios, cómo fue las distinciones dando una mayor visibilidad a las mujeres, a personas de pueblos indígenas, a personas que están fuera de la región metropolitana, que tuvieron los más altos puntajes en sus territorios, pero que bajo la lógica del puntaje nacional nunca habrían podido ser distinguidos. Creo que es un tremendo avance de la política pública en general. Sí, cuando yo le digo una decisión política, no es política partidista, es una política de Estado, sí es lícito, pero en el fondo es decir, no vamos a reproducir lo que se ha hecho anteriormente y nuestra mirada es esta. Me parece que es súper lícito y transparentarlo así también. Ahora, ¿cuántos alumnos de los 200, cuántos son? 240 y... Fueron 240 distinciones y son 212 estudiantes. No, le quería preguntar yo otra cosa. Del total de alumnos que rindieron la prueba, ¿cuántos fueron finalmente los alumnos que lograron los 1000 puntos? Sean estos hombres, mujeres, de regiones de Santiago, de pueblos originarios o no. ¿Cuántos alumnos, o cuántos, porque tampoco hay alumnos, también hay personas ya más grandes que rinden la prueba, cuántas personas que rindieron la PAES obtuvieron los 1000 puntos? Sí, bueno, de hecho es parte de los análisis que estamos haciendo, sí, hay adultos, pero hay también. una gran mayoría de estudiantes que obtuvieron 1000 puntos, sobre todo en la prueba de matemática 1, a diferencia de lo que ocurría con la prueba de matemáticas anterior, el porcentaje es muchísimo, ¿cierto?, más significativo de lo que fue el año pasado respecto de estos puntajes máximos. Y eso tiene que ver con una prueba que se adecúa a las competencias que requieren determinadas carreras o los conocimientos, ¿cierto?, que pueden poner, que se pueden problematizar en una prueba de acceso como esta. Y por lo tanto, yo decía, los resultados fueron mejores que los que ocurrían con la escala anterior. Y hoy día lo que se amplía es la posibilidad de que más estudiantes, en función de estos resultados, puedan optar a las carreras que van a escoger. Y eso también es bien importante, recordar que hoy día se inicia el proceso de postulación a las universidades, ¿no? Y que por lo tanto esa es una información que tienen que ir analizando también con calma, de manera de tomar una decisión que sabemos que es vital y que la tienen que tomar también en las mejores condiciones. Y finalmente, ¿cuántos fueron los estudiantes que lograron estos 1000 puntos en alguna de las pruebas rendidas, subsecretaria? Sí, como le digo, estamos analizando las cifras, pero la cifra exacta, claro, de quienes obtuvieron 1000 puntos, no la tengo aquí en este momento, pero lo que estoy diciendo es que sí hubo una mayor cantidad de puntajes máximos en algunas pruebas, particularmente en la prueba de matemáticas 1. Subsecretaria, en cronograma, porque se conocieron a las 8 de la mañana, empiezan los resultados, ahí estaban los chiquillos en el computador, la familia, harta expectativa. Yo creo que también es bueno rendirle en dos fechas, porque eso le baja un poco la presión, porque ahí uno ya más puede elegir el mejor puntaje, no se juega la vida, no es la vida o la muerte en la prueba, es una prueba de selección nada más. Pero ya, el cronograma, a las 8 se conocieron los resultados, a las 9 empieza el proceso de postulación a las universidades. En la prueba anterior había un corte que era de 450 el mínimo para postular. ¿Cuál es el corte que hay ahora para postular con estos 1000 puntos? ¿Esos 450 equivalen a qué más o menos? Equivalen a 458. Ese es el puntaje de corte poca la que se diferencia. establece hoy día. Claro, pero recordemos no compararla con la escala anterior. No, sí, por eso le digo, claro, porque 450 de 850 es distinto de 450 de 1000, pero ya, es 458 el corte. Y esa es el periodo... O sea, perdón,
Ahí la condición habilitante, recuerden, son los 458 Ya, puntos, que es ese puntaje de sí, habilitación, o que pertenezcan al 10% superior de su promoción de egreso. perfecto. Y esa información es importante, como decíamos, al momento de postular. Ya, entonces se inició hoy día en la mañana la postulación a las universidades que están adscritas al Sistema Único de Admisión. ¿Esto dura hasta el día viernes? Hasta este viernes 6 de enero a las 13 horas. Y eso es muy importante, primero, para poder entender que tienen todo el tiempo de simular, de llenar sus preferencias, ¿cierto? De volver a cambiarlas hasta el viernes a las 13 horas. Aquí hay una recomendación muy importante que aprovecho de hacerla también. Este año, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, las y los postulantes pueden llenar una preferencia de 20 carreras, 20. ¿cierto? Distintas instituciones, 20, hasta el año pasado eran 10, este año pueden elegir 20 opciones. Aquí lo que les recomendamos es que siempre las hagan en orden estricto de preferencia. Claro. Siempre van a tener la posibilidad de quedar Por si en corren las aquella listas. carrera, ¿cierto? Exacto, donde su puntaje, ¿cierto?, le permita entrar, y por eso es que siempre es importante que lo hagan en ese orden de preferencia. Y otra noticia que también es importante es que ya no existen restricciones a las postulaciones. Antes había universidades que exigían, ¿cierto?, que un estudiante postulara en primer lugar a su institución para considerar esa postulación válida. Eso es algo que también se eliminó y obviamente lo entendemos como una colaboración importante a la toma de decisiones. Ahora, subsecretaria, también es relevante saber eso porque efectivamente hay muchas decisiones que tienen que ver con la logística, ¿no? En función del puntaje que obtengo, quiero determinada carrera, a lo mejor en las universidades que están en el Consejo de Rectores acá en Santiago no me alcanza, tengo que empezar a mirar a provincia. ¿Qué hago? Allí privilegio la carrera que yo quiero en otra, la que quiero en primer lugar, en otra ciudad, o mi segunda opción acá cerca de la casa, porque no es una cuestión de querer estar en la casa de los papás, muchas veces tiene que ver con decisiones económicas, no es lo mismo tener que salir del hogar, una pensión, arrendar, etcétera, la matrícula, todo lo que significa la logística de mandar a un niño fuera de la casa. Entonces ahí, ¿cuál es la recomendación, no? Porque es un proceso que es bien rapidito, partió hoy día mismo, pero finaliza el viernes, o sea, hay que tomárselo más o menos rápido. Esto, usted dice con calma, pero también eso no significa que tengamos algo de prisa, o sea, vamos con algo de prisa porque hay que tomar estas decisiones, involucra, primero, la carrera que yo quisiera cerca de la ciudad donde uno vive, y si eso no se da, porque puede no darse en función de los puntajes, empezar a ver otra carrera en la misma ciudad o mi segunda o tercera opción fuera, y ahí empezar a pensar otras características. Sí. Ahí yo recomendaría más bien varias cosas. La primera es siempre pensar esa decisión en mi orden de preferencias, ¿cierto? Y obviamente hay un contexto personal, Sí, que puede ser económico, en fin, que es necesario tener en cuenta, pero más allá de eso, en primer lugar, siempre postular en estas 20 postulaciones, ¿cierto?, en orden estricto de preferencia. En segundo lugar, mirar las condiciones de la institución a la que quieren acceder. Las instituciones que cumplen determinados requisitos hoy día están adscritas a gratuidad. Y por lo tanto, los estudiantes, ¿cierto?, durante el mes de octubre y noviembre llenaron un formulario de acreditación socioeconómica que les permite, ¿cierto?, ahora en los primeros días de diciembre se entregaron los primeros resultados, le permite saber su condición socioeconómica y si puede postular tanto a gratuidad como a otras becas y beneficios que están disponibles desde el Ministerio de Educación. Entonces, un segundo elemento es mirar, ¿cierto?, los beneficios a los que pueden acceder y si la institución tiene gratuidad. Lo tercero que yo también les recomendaría mirar es que las instituciones también tienen sistemas, ¿cierto?, específicos de ayudas o becas específicas de ayuda. Entonces, que antes de cerrar sus postulaciones miren, ¿cierto?, si la universidad a la que están optando tiene algún tipo de beca especial, ya sea de mantención, de alimentación, en fin, que pueda complementar sus estudios. Y lo tercero que yo diría también es que el sistema de educación superior es mucho más también que las universidades, ¿no? Sí. Hay un sistema, ¿cierto?, técnico, profesional, que también es una opción y que también está abierto. Los y que también les institutos, los invitamos IFT, hoy día tienen empleabilidad empleabilidad altísima y además incluso para el que quiere ser más pragmático, son carreras más cortas que tienen empleabilidad muchas veces más alta y niveles de ingreso que no son nada despreciables en algunas oportunidades, así que hay que sacarse la cabeza eso, que primero que esto es la vida o muerte, nadie se juega la vida o la muerte con una prueba, sea esta, sea la anterior o cualquier cosa, se puede dar 2 veces y tomar el mejor puntaje. Si no está la universidad, están los institutos profesionales, los centros de formación técnica, y hay un mundo de posibilidades. Lo más importante es ver bien antes de postular. Subsecretaria, le queremos dar las gracias por este tiempo y conocer cómo fue también este proceso, o cómo está haciendo el proceso de la PAES 2022, que rige para el año académico 2023. Que tenga buena tarde, muy amable.
Para ustedes también. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Igualmente.